Este podcast pertenece a la red Podcast SN. Historia con sentido. Un podcast realizado y presentado por Juan Carlos González. Un saludo a cuantos me escucháis a través de las redes sociales, de Facebook, de Twitter, de mi página web historiaconsentido.com y de la red de podcast SM. Yo soy Juan Carlos González y un día más encantado de poderos llevar este espacio de historia ante vosotros. Hoy el tema propuesto es en Tordesillas y en la capilla de los Alderete. Los Alderete es un apellido, no es una cosa extraña. Muchas veces, como os digo, tenemos aquí cerca Castilla cargada de arte y nos da como un poco no sé si la palabra es pereza, pero a veces pensamos de que, bueno, igual nuestro arte es más pequeño o es menor que otros sitios. Y no, nuestro arte es absolutamente impresionante y absolutamente colosal, por emplear términos así un poco pequeños, aunque suenen muy ampulosos. Así que os voy a contar uno de los últimos viajes que he hecho a ver Tordesillas. Tordesillas está a 180 kilómetros de Madrid, saliendo por la Nacional Sexta, que es la que va a La Coruña, y pasando un poco todo lo que son parte de la provincia de Madrid, la provincia de Segovia y de Ávila. Uno se introduce ya en la provincia de Valladolid y llega al pueblo. Era un pueblo muy importante. Por el camino vamos a ir viendo castillos, que eran los que daban a nombre a Castilla. Vamos a ver el castillo, sobre todo de Medina del Campo, que lo vamos a ver a un lado de la carretera. Y nos van a impresionar mucho porque un poco vamos a distinguir las ciudades, el poderío que tenían por las muchas torres que tenían las iglesias. Muchas torres que tenían las iglesias, no, muchas torres que tenían las ciudades, que quiere decir que eran muchas las iglesias que tenían porque había mucha población. Hoy la población de esa zona de Castilla pues ha descendido mucho y hay pueblos que tienen muchas veces 6, 7, hasta 10 iglesias y resulta que habitantes igual no pasan de 2.000 o de 3.000 porque la población pues indudablemente ha ido cambiando. Tordesillas, ¿por qué fue importante? Bueno, pues fue importante esencialmente por varias cosas. Una, la que me llevaba a mí a visitarla, era recorrer el monasterio de Santa Clara, que forma parte del patrimonio, de lo que es el patrimonio nacional. Patrimonio nacional son todas las edificaciones o una parte de las edificaciones que han sido o palacios reales donde han vivido los reyes o enterramientos reales donde han estado enterrados reyes o iglesias de patrocinio real que eran las que organizaban los reyes muchas veces para sus hijas. Entonces uno de los monumentos más cuidados y más bellos de ver es el convento de Santa Clara de Tordesillas. Impresionante, pero hoy no os voy a hablar del monasterio de Santa Clara de Tordesillas, lo haré otro día porque como está tan bien cuidado, tan restaurado en una parte y tiene tan innumerables piezas de interés, no lo voy a hacer hoy. ¿Por qué es importante también Tordesillas? Porque en este monasterio, que fue antes un palacio, fue absolutamente cuidado y fue empleado en su construcción una serie de elementos que eran que nos remontan a lo que era el arte musulmán, a lo que era el mudéjar que traen estas personas que estaban en la otra parte de Al-Ándalus y que construyen aquí un palacio donde ahora son monjas y durante muchos años fue un monasterio de patronazgo real y estuvo allí Juana la Loca, que os contaré luego, pero era el palacio de las amantes de dos reyes, del rey Alfonso XI y del rey del Pedro I, que aquí tenían sus amantes y eran perfectos reyes y monarcas, pero aquí tenían sus deslices afectivos.
Ya sabéis hasta cuándo ha durado todas estas cosas de las amantes de los reyes, ¿no? Me imagino que estaréis entendiendo porque el golpe es muy directo. Ya os voy adelantando más cosas. Tordesillas. Aquí está Juana la Loca. Aquí en la pena de la muerte del marido, ante también la negativa en parte de su padre, de Fernando el Católico, que no le hacía demasiada gracia que se enterrasen con su hija en Granada, el cuerpo acaba en Tordesillas, acaba en lo que sería este convento, acaba en lo que es una de las criptas de una de las capillas, y ella se queda a vivir en Tordesillas. Vivía en un palacio real, en un palacio que podríamos llamarlo real porque vivía ella. No vivía en el convento, la gente asocia ahí que va a ver a Santa Clara y hay un cuarto donde había una silla y donde ella estaba con el rosario. No, ella vivía en un palacio bastante digno y pasaba a la iglesia de San Antolín por una especie de pasadizo que tenía ella, y a veces, indudablemente, a veces también iba a la liturgia de las monjas de Santa Clara. Pero todo lo que es ese mito de que allí en aquel convento rezaba con las monjas, vamos a dejarlo porque no era exactamente así. De todas maneras, el palacio donde habitaba, que ya no existe, el palacio donde habitaba la reina, está relativamente cerca, bueno, está pegado a la iglesia de San Antolín. Ahora lo separa una pequeña calle. La reina pasaba por un pasadizo a una de la parte del interior de la iglesia, y lo que hay ahora es una recreación de una maqueta en lo que es el edificio de la biblioteca que está al lado, para que podamos hacernos una idea. ¿Qué más hay también que tiene importancia Tordesillas? Pues es donde se firmó el tratado, donde se lanzó una línea en un sentido vertical que cortó el mundo conocido y que hizo un tratado que firman España y Portugal, porque Portugal ya estaba intentando navegar hacia lo que eran las costas americanas. Entonces, por la firma de ese tratado y por la línea que se trazó, que nadie sabía cómo era el mundo exactamente entonces, porque no se había hecho lo que era la cartografía, pues esa fue la línea que hace que Portugal se lanzara a marear en toda esa zona de Sudamérica, y Brasil fuera portugués, se abre portugués en Brasil, y el imperio portugués pues también fuera un imperio muy digno y de gran notoriedad. Hay otra cosa muy bonita en Tordesillas, que podéis hacerlo y lo podéis hacer también muy bien, que es un sitio donde se come un magnífico cordero. Si vais a Tordesillas, no me sponsoriza, pero a mí el sitio, el enclave que más me gusta es un mesón que hay ahí, que se llama Valderrey, que se come uno de los mejores corderos de Castilla. Para eso estamos en la tierra de la Mesta, de los antiguos grandes rebaños laneros, y te dan un cordero excelente. Si queréis haceros los entendidos, o sois entendidos, acordaros siempre de pedir paletilla. La paletilla son las patas de adelante del cordero. Y ya si queréis ser del sumum de la sutileza gastronómica, pedir la paletilla delantera izquierda, que entonces el cocinero o el maestro asador sí que os dirá, este tiene de categoría. Bueno, entramos en Tordesillas desde la carretera. Hay un par de rotondas, como que estamos ya acostumbrados, nos hicimos muy franceses hace unos años y llenamos todo de rotondas, por un puente medieval con 10 grandes arcos apuntados, que resiste desde entonces, que cruza un Duero ya caudaloso, con varias presas desgraciadamente demolidas, un río ya muy calvo, muy marrón, porque ha pasado por todo lo que son muchas zonas muchas de riego, muchas de que ha revuelto el agua, que los limos le han dado ese color tan característico, que a veces en verano pues puede llegar a verdear un poco, pero las más de las veces nos vamos a encontrar, o muchas veces, con un río Duero muy marrón. ¿Qué hacemos cuando llegamos ahí? Pues vemos enseguida la iglesia de San Antolín. Desde debajo del puente hay una ligera cuesta que nos eleva a lo que es la zona amurallada antigua de la ciudad, y damos de frente, tenemos un pequeño letrero, a unos 400 metros está
el convento de Santa Clara, que es el que más turismo concita, pero nos acercamos a lo que es la iglesia de San Antonín de Tordesillas, que es un museo de arte sacro. Y fue una sorpresa verdaderamente para mí, primero había un señor en la puerta que sube una serie de escalinatas, creo que son desde el nivel bajo casi 40 escaleras hasta que llegas a la puerta. Y cuando llegamos allí, pues la iglesia por fuera no parece muy grande. Y esto lo voy a ver en 10 minutos, pero amigo, no es para 10 minutos, como vais a ver, es para varios podcasts. Y la verdad que el señor que estaba allí, muy amable, muy sencillo, nos dijo, bueno, aquí tenemos grandes obras de gran valor, grandes desconocidas, pero también tenemos muchas piezas anónimas que son de gran valor y que, bueno, van recorriendo el mundo, porque se han llevado muchas piezas aquí a la exposición itinerante de las edades del hombre, y piezas que van a ver ustedes han estado en Amberes y en Nueva York. Digo, Amberes y Nueva York, esto es la quinta esencia de lo que es el recorrido de las piezas. Pero bueno, nos encontramos, como os digo, ante un interesante museo de arte sacro, en lo que fue una de las parroquias de Tordesillas hasta hace 30 años. De 30 años ya pues, tenía, creo que nos dijo el señor creo que eran funcionando 5 o 7 parroquias, ahora hay 2 y sobra una. Bueno, sobra una, pues si viven en la otra esquina del pueblo por mantener un culto allí, pero claro, tampoco puedes tener calefacción, ni puedes llevar aquí un culto decente con un cura para las 2 parroquias, pues acabáramos. Bien. El conjunto, como os digo, lo entregan 2 partes. La iglesia en ladrillo, cuyas naves fueron remodeladas en el siglo XVII, y la capilla de los Alderete, que es la que da nombre al podcast, edificada en las décadas centrales del siglo XVI. En 1644, el maestro Gil de Reinaltos concluyó las obras de la iglesia, y en 1712 el pintor Juan López ejecutó la pintura del coro, y a lo largo del siglo XVII se ejecutaron las obras de consolidación de la torre. Desde el exterior destaca el remate de la parte alta de la capilla de los Alderete, con balaustros de labor escaladas y pináculos de tracería gótico flamígero, y sobresale la torrecilla angular de 2 cuerpos rematada en chapitel de forma cónica. En el interior, la capilla se cubre con bóvedas de crucería estrelladas y nervaduras. Es como si se hubieran inventado un cielo y lo hubieran puesto allí con estrellas de colorines. Y las nervaduras, como digo, sobremensuras en forma de ángeles, en una singular conjunción de estilos del siglo XVI. Es en este marco donde se ha recogido una selección de obras religiosas, de pinturas, de esculturas, de orfebrería y de ajuar litúrgico. Y tras pasar la entrada y frente a ella que hay un mostrador de recepción, pues accedemos a lo que es la nave central por su parte derecha, por el lado de la epístola. Y lo primero que nos encontramos es un Cristo yacente del siglo XVII del taller de Gregorio Fernández. Gregorio Fernández vivió entre 1576 y 1636 y es el más alto exponente de la escuela castellana de escultura. Fue heredero de la gran expresividad que tuvo el escultor Alonso de Berruguete, que vivió entre 1490 y 1561, y del estilo propio de Juan de Juni. Juan de Juni nació en Joigny, pues por eso se llamaba Juan de Joigny, pero lo de Joigny a los castellanos les entraba ni para atrás, y entonces transformaron su nombre en Juan de Juni, como os contaré más adelante. Juan de Juni había nacido en Francia en 1506 y muere en Valladolid en 1577, y también supo unir Gregorio Fernández a estas influencias el clasicismo que había traído un italiano, Pompeo Leoni, que había nacido en Miala en el 1536 y muere en Madrid en 1608, y de Juan de Arfe, que nació en León en 1535 y murió en 1603. Su arte, siguiendo a estos maestros, se liberó progresivamente del manierismo y que era el imperante en aquella época, y se comenzó a convertir Gregorio Fernández en uno de los paradigmas del barroco español. Su taller fue continuado pues, por los escultores Juan Álvarez,
Antonio Salvador, Pedro Salvador, Francisco Fermín, Antonio de Rivera, entre los nombres contrastados y documentados, así como una docena de aprendices más. Estos eran los que formaban su taller. Y hay una talla del mismo taller, un grupo escultórico, que está un poco más adelante, que es una Sagrada Familia también del siglo XVII del taller de Gregorio Fernández. Estamos ante una copia muy fiel del grupo de la Sagrada Familia que realizó Gregorio Fernández entre 1620 y 1621 para la Cofradía de San José, de Nuestra Señora de Gracia y de los Niños Expósitos, con sede en la iglesia de San Lorenzo de Valladolid. Vamos a ver que casi todos los autores que tratemos siempre andan en un círculo que se mueve pues muy cercano, o teniendo, mejor vamos a decir, o teniendo como centro lo que es la ciudad de Valladolid. Entonces, como os digo, estamos ante una copia muy fiel del grupo de la Sagrada Familia que realizó Gregorio Fernández entre 1620 y 1621 para esta cofradía en la iglesia de San Lorenzo de Valladolid, donde todavía se conserva el grupo original del cual los discípulos y los seguidores realizaron copias en diferentes formatos y tamaños. De todas ellas, una de las mejores versiones es esta que se conserva en este museo de San Antolín de Tordesillas, a escala prácticamente exacta a la de Valladolid, y mientras que la Virgen y el Niño se ajustan con fidelidad al original de Gregorio, la figura de San José se aparta del arquetipo creado por el gran maestro al colocar el manto envolviendo todo el cuerpo. Y también es distinta la policromía, muy rica en este caso, con profusión de esgrafiados que dejan aflorar bellos dorados. Frente al Cristo yacente hay un retablo que nos presenta a la Virgen de las Letanías. Es una obra del siglo XVII del pintor Francisco Martínez. Es una bella pintura cargada de simbolismo, con a modo de viñetas, con diversos nombres aplicados a la Virgen en el rezo de las letanías, con denominaciones como Stella Maris, Turres Eburnia, Quasi Cedros, Quasi Cipressus, Fons Vitae, en fin, todo lo que son las letanías latinas de lo que era el rosario. Y se trata de una representación como inmaculada y conjuga dos potentes colores, el rojo y el azul, con un rostro sereno y una actitud humilde, con las manos juntas en oración, y donde notamos un claro influjo del manierismo. Francisco Martínez, que es el que pinta esta tabla grande del retablo, nació en Valladolid en 1547 y muere en Medina del Campo en 1626, y fue uno de los grandes pintores vallisoletanos de la segunda mitad del siglo XVI. Su labor pictórica va unida al taller de su padre, Gregorio Martínez, que vivió entre 1547 y 1598, un gran pintor manierista activo en Valladolid. Desde 1598, a la muerte de su padre, lo tenemos como maestro ya en el monasterio de San Millán de la Cogolla, en La Rioja, en Alaejos, en Valladolid, en Ampudia, en Palencia, y en Medina del Campo, en Valladolid. Le sigue una imagen de Santa Bárbara, obra de un taller de Amberes, muy notable, que es una obra realizada en madera de nogal. Y a la altura de la cabecera, en la parte de la epístola, antes de acceder a la gran capilla y separándola de la nave derecha y de la cabecera, hay una reja plateresca con dorados del siglo XVI, obra de Fray Francisco de Salamanca, que cubre la reja dos arcos con una filigrana y elementos mitológicos, y está inserto a modo de grutescos metálicos que sostienen el escudo de los Alderete, que tiene una forma de cruz. ¿Quién fue este Francisco de Salamanca? Pues Francisco de Salamanca fue uno de los mayores maestros rejeros del siglo XVI. Era cartujo y se pasó a la orden de los dominicos en 1493 y formó taller-escuela en los conventos de San Esteban de Salamanca, de San Pedro de Valladolid, de Santo Tomás de Ávila y en el convento de los dominicos de Sevilla. Sus obras son interminables, porque como tenían taller de un montón de monjes allí, de frailes, de hermanos legos que eran los herreros, pues hacía
hacía como churros, que es una expresión que tenemos aquí. Y entre obras está la reja para el sepulcro de Juan II de la Cartuja de Miraflores de Burgos, la reja para el presbiterio del monasterio de Guadalupe en Cáceres, la de la Cartuja del Pobral en Madrid, así como para muchas capillas laterales de catedrales castellanas. Y pasamos ya a la capilla que da nombre en nuestro podcast, que es la Capilla de los Alderete, que se llama, su nombre original es la Capilla de la Piedad, pero es más conocida por el nombre de la familia que ejerció su patronazgo y es uno de los conjuntos más importantes e interesantes de Tordesillas por su arquitectura y por las diversas topologías escultóricas que contiene. La capilla está construida en piedra de sillería y consta de 2 tramos adosados a los 2 primeros tramos de la nave. La capilla fue construida entre finales del XV y mediados del XVI y en su origen las dimensiones eran mayores, siendo transformada después a mediados del siglo XVI tal como la conocemos hoy. Fue cerrado el tramo bajo a los pies de la capilla, construyéndose una sacristía, y sobre ella se creó una tribuna para que los fundadores siguieran el oficio, al que llegaban a través de un pasadizo a la altura de su anejo palacio, porque estaba el Palacio Real y luego estaba el Palacio de los Alderetes. Entonces, por las paredes laterales era por donde entraban o bien la reina desde su Palacio Real o bien los Alderetes desde el Palacio de los Alderetes. Desde el exterior puede verse una pequeña escalera de caracol que sale de la sacristía, sube la tribuna y continúa hasta el mirador superior, desde donde la vista de Tordesillas es magnífica. Ahí es donde la leyenda nos pone a Juana la Loca, a Juana de Castilla, subiendo, pasando desde su castillo a la iglesia de San Antolín, desde la iglesia allí, y contemplar cómo su naturaleza, el río y el enclave donde estaba enterrados los restos de su amado esposo, porque desde allí se ve muy bien lo que es el monasterio de Santa Clara, que era donde estaba enterrado el Felipe el Hermoso. En un lateral está el enterramiento de don Rodrigo de Alderete, que era el juez mayor de Vizcaya y es el vestigio más antiguo, fechado en 1527 y plenamente gótico. Se trata de un nicho estructurado a partir de un arco carpanel, esto es una construcción en forma curva que cubre un hueco con 2 columnas o pilares, rematado por un arco conopial. Cuando el carpanel se apunta hacia arriba es arco conopial, con labores de cardinas. Las cardinas son motivos vegetales. Y a ambos lados se encuentra este sepulcro flanqueado por sendos pináculos. El remate lleva los 2 escudos de Alderete, labores de grutescos y angelotes desnudos en función de tenantes. Los angelotes o a veces gente con armadura que son tenantes son los que sostienen los escudos. Todo esto está pintado. En el frente se lee una inscripción de caracteres góticos que dice: aquí yace el licenciado Rodrigo de Alderete, juez mayor de Vizcaya por sus majestades. Falleció el año 1527. Bueno, ser juez mayor de Vizcaya, porque hay muchas veces que dicen estos han inventado la historia. No, pues ser juez mayor de Vizcaya es una cosa muy importante, que era presidir un órgano jurídico castellano dependiente de la Real Audiencia y Chancillería de Valladolid, mediante el cual se resolvían todos los pleitos que llegaban a dicho tribunal relacionados con los vizcaínos de origen. A pesar de que existían otras chancillerías, como las de Ciudad Real o la de Granada, la de Valladolid era la única que dispuso una sala de Vizcaya, que estaba servida por un juez togado mayor de segunda instancia, ante el cual eran apeladas causas civiles y criminales que enviaban el corregidor y los justicias ordinarios de Vizcaya. Y aparte de las causas civiles y criminales, trataba las causas de hidalguía, cuando decía, no, yo soy el heredero de esto, del otro, pues, y soy el señor de no sé qué, pues todo esto era a lo que se dedicaba la Sala Vizcaya. Y se conserva en el archivo de la Real Chancillería de Valladolid
más de 16.000 pleitos del mayor de Vizcaya, constituyendo una de las fuentes más importantes para estudiar este señorío. La efigie del juez aparece yacente y en actitud de orar, con la cabeza reposada y sobre dos cojines y acompañado por la figura de un niño paje y de un perro a los pies. El conjunto se completa en el fondo con este fondo que está pintado con un calvario del siglo XVI atribuido a Gabriel Vázquez de Barreda, que fue un pintor activo en Valladolid en el siglo XVI, pero muy poco documentado. Y en la parte alta del arco, dividido en dos partes, en las albenegas, que es como se denominan estas partes que están dentro de la parte de los pináculos finales, dentro de los espacios que marca el arco conopial y los pináculos, hay una anunciación, que también es obra dividida en dos partes. En un lado está la Virgen y en el otro está el ángel, que también es obra de Gabriel Vázquez de Barreda. En esta sala hay una pieza de alabastro absolutamente destacable, que es un altar portátil de la Piedad. Se trata de un pequeño retablito con una exquisita arquitectura de tipo clasicista y de traza herreriana de madera dorada, que sirve de marco para el relieve de alabastro con el tema de la Piedad. La obra responde a un tipo de devoción que comenzó a satisfacer la necesidad de introducir en las viviendas particulares de ámbito burgués, sobre todo, un tipo de piezas pequeñas para devoción, ya que anteriormente pues solo podían tener los ricos las capillas y las iglesias que las hacían para ellos, y con ello llegaron a conocer estos relieves de alabastro el mismo éxito que las tablas flamencas tenían para los conventos y para las iglesias. Su procedencia es difícil de determinar, aunque seguramente el relieve sea una elaboración escultórica inglesa, ya que en Gran Bretaña se realizaron una copiosa producción tanto de piezas sueltas como otras destinadas a dípticos, polípticos y pequeños retablos que fueron enviados de forma masiva al continente, existiendo en la península un amplio catálogo. La elaboración de este tipo de alabastros comenzó en el siglo XIV y duró hasta la mitad del siglo XVI, convirtiéndose en modelos muy repetidos, los que representan ciertos santos, los momentos de la vida de María, las escenas de la Pasión, eso sí, con composiciones muy elementales y el gusto por los detalles secundarios. En este caso tenemos una calavera, el tarro de perfumes, los instrumentos de la Pasión, así como una Jerusalén irreal e idealizada. Este tipo de alabastros ingleses conocieron la competencia de numerosos talleres que estaban instalados en la ciudad flamenca de Malinas, donde florecieron en la segunda mitad del siglo XVI y en el primer cuarto del siglo XVII, con piezas de mucha más belleza y esplendor. En esta capilla de los Alderete nos encontramos también con un gran cuadro, que es la Predicación del San Antonio, pintado en 1700, obra de Alfonso del Arco. Es una pintura de tamaño monumental y fue realizada en su última época por el madrileño Alonso del Arco, que vivió entre 1635 y 1704, era sordomudo de nacimiento y fue discípulo y principal colaborador del vallisoletano Antonio de Pereda. Antonio de Pereda nació en Valladolid en 1611 y murió en Madrid en 1678. Y este era apodado el Sordillo de Pereda y está considerado como uno de los artistas más prolíficos de la escuela madrileña del último cuarto del siglo XVII, tanto de pinturas para retablos como para escenas de paisajes y retratos, así como numerosas versiones de la Inmaculada Concepción. Llegó a trabajar también la técnica de la pintura al fresco. Su personal estilo en el tratamiento de la luz y sus dotes compositivas se reflejan en esta escena que está poblada de decenas de personajes. Colocada ante el cuadro descrito, una excepcional escultura, la Piedad, obra a finales del siglo XIII y comienzos del XIV. La iconografía conocida como Piedad o Quinta Angustia se convirtió en uno de los temas
que mejor testimonian el carácter devocional del arte del final de la Edad Media, representando los episodios de la Pasión incluso con mayor detalle que la propia narración narrativa. Gran influjo tuvieron una serie de esculturas en piedra importadas desde Alemania a principios del siglo XV hasta la generalización a finales del mismo siglo y comienzo del siguiente de un diseño más vertical al que corresponde esta obra. El grupo de la piedra tiene una altura de 103 centímetros y está realizado en madera de nogal policromada y se encuentra hueca por detrás, como sucedía con las tallas que se colocaban en retablos. Se encontraba formando parte de un retablo cuya titularidad ostentaba, situado en la iglesia de San Juan de Tordesillas, y que estaba situado en la parte de la cabecera del lado de la epístola. La piedad está sentada sobre unas rocas y mantiene sobre una de sus rodillas el cuerpo de Cristo, al que sujeta la cabeza con la mano. Y el rostro de la Virgen no es tan alargado como en otras tallas semejantes, pero el trazado de los rasgos mantiene las directrices comunes en todas las obras que le son referenciables. La figura de Cristo encuentra similitudes con la piedad cercana de Medina del Campo, pero el Cristo está fuertemente contorsionado y los brazos tienen una longitud totalmente desproporcionada, adaptando una forma curva como si fueran de goma. Y a un lado de esta talla insigne hay otras dos de menor tamaño y categoría, que es una Santa Lucía del siglo XVI y un San Sebastián también del siglo XVI. Y sobre una muy sólida cajonera de nogal para el almacenaje de elementos litúrgicos hay una pequeña tabla alto relieve de gran valor, que es El llanto sobre Cristo muerto, una obra del siglo XVI, obra de Juan Ortiz el Viejo. Juan Ortiz el Viejo, tenemos la fecha de su muerte, 1557, es el escultor palentino más prolífico de la primera mitad del siglo XVI y uno de los discípulos más destacados de Felipe Bigarny, que fue un escultor excelente, nació en Langres, en Francia, en 1475 y muere en Toledo en 1542, y cuenta con innumerables obras en muchas iglesias de Palencia y se le asocia al constructor de retablos Juan de Balmaseda, que vivió entre 1487 y 1576, que lo vimos cuando hicimos el podcast de Mahamud. No sé si os acordáis, pero yo sí que los datos de los personajes me los tengo apuntados. Junto a la tabla, encima de la cajonera, dos cruces, una de madera policromada de bella factura y una cruz procesional de plata procedente de la parroquia de Santa María. Y en la pared que divide los dos arcos que dan a la cabecera, un pequeño retablo dorado con un crucifijo del siglo XVII en su interior. También se conserva en la capilla una talla atribuida a Alejo de Badía. Y ya nos encontramos ante la pieza principal juntamente. Ahora hay dos elementos que son los primordiales, que es el sepulcro de don Pedro Rodríguez de Alderete y el retablo que hace Juan de Juni en parte, que es uno de los mejores tallistas, con varios autores más. Pero eso lo hablaremos cuando describamos los dos elementos más importantes de la capilla de los Alderete. Tordesillas siempre merece una visita, y la capilla de los Alderete, la iglesia de San Antolín y su Museo de Arte Sacro nos van a dar grandes momentos y grandes podcasts. Yo soy Juan Carlos González y un saludo un día más de poderos haber podido contar una parte de nuestra historia. Hasta aquí un episodio más de Historia con Sentido. El podcast que te habla de historias de la historia, sucesos, eventos, como si el ayer fuera hoy. Síguenos a través de iTunes, Spreaker o iVoox. Contacta con nosotros por correo electrónico escribiendo a podcast@historiaconsentido.com. Nuestra web www.historiaconsentido.com.
Y en Twitter nos encontrarás como @historiasentido. Este podcast pertenece a la red Podcast SM.